Y en esta segunda parte del programa, bien digo, vamos a conversar con Claudio Ampuero, él es encargado de comunicaciones del Museo de Historia Natural de Valparaíso, y también con Juan Pablo Cruz, encargado de desarrollo institucional del Museo de Historia Natural de acá de Valparaíso. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias por la invitación. Gracias también. Bueno, el día de hoy vamos a conversar de una actividad que se va a llevar a cabo el día jueves, es decir, mañana, jueves 25 de octubre, en el Museo de Historia Natural, principalmente porque van a celebrar sus 140 años. Cuéntenos un poco de esa actividad, principalmente en este caso Juan Pablo, que lleva bastante años ya perteneciendo al museo. Bueno, efectivamente, el museo es el segundo museo más antiguo de Chile. Mañana es la ceremonia de celebración de los 140 años. El museo fue fundado el 27 de octubre de 1878 en el Liceo Eduardo de la Barra. Tiene una larga tradición y trayectoria, digamos, que partió en el Liceo Eduardo de la Barra, el antiguo Liceo de Hombres de Valparaíso, del cual posteriormente se trasladó al sector de Playa Ancha, y finalmente ya el año 1989 se instala en el Palacio Lyon de Valparaíso, donde se ha desarrollado actualmente la exposición permanente y distintas actividades como la de mañana, que es una exposición temporal, la cual trata sobre el rescate arqueológico que aconteció en Plaza O'Higgins, producto de las obras de estacionamiento que se están ejecutando ahí. Hubieron una serie de hallazgos importantes que datan desde tiempos prehispánicos hasta tiempos de la República, exactamente el año 1906, cuando es el terremoto de Valparaíso y marca un hito en la transformación de la ciudad. Esta inauguración es completamente abierta para el público, la gente que va a asistir a este lugar, con qué se va a poder encontrar, qué es lo que hay, porque el Museo de Historia Natural de Valparaíso tiene 3-4 pisos, si es que no me equivoco, es bastante amplio, ¿cierto? Siempre están haciendo arreglos para que la gente vaya y pueda apreciar, ¿cierto?, las nuevas cosas que salen, lo nuevo que aparece, ¿cierto?, que el museo también va descubriendo. Desde ahí la gente va a poder ir gratuitamente. ¿Cuál va a ser la dinámica de mañana? Sí, efectivamente. Ya mañana, a partir de las 2 de la tarde, la exposición queda abierta al público. El museo, que es un museo estatal, pertenece al Ministerio de la Cultura, posee acceso gratuito completamente, asimismo las actividades que nosotros desarrollamos. Para ella hay distintos formatos. Por ejemplo, el más utilizado son las visitas escolares, las cuales tienen una reserva previa, en el cual profesores o profesoras pueden consultar nuestra web mhnb.cl, y en el calendario de visitas, donde se señala reserva de visita, pueden agendar una visita al museo. Ahí se desarrolla la actividad, recorridos guiados, por ejemplo. También hay otras actividades complementarias a esto, como son charlas, por ejemplo, actividades de mediación. Talleres para niños. Talleres para niños, información de la cual nosotros vamos entregando diariamente en las redes sociales. Esa es una forma de aproximarnos de manera más directa a través del Facebook, Twitter, Instagram principalmente, el cual, para seguir la cuenta, solamente las siglas del museo, MHNB, ustedes lo pueden encontrar, o simplemente Museo de Historia Natural de Valparaíso. Mañana va a haber alguna exposición, algo en particular donde la gente pueda ingresar, ver algo nuevo, ¿cierto?, que no pudo ver antes a lo mejor en el museo. Sí, efectivamente, como te comentaba, la exposición que inauguramos mañana, bajo la superficie de Valparaíso, se refiere al rescate arqueológico de Plaza O'Higgins. Esta exposición se divide en 3 periodos. El primer periodo es el prehispánico, es muy interesante porque en él se señala a los antiguos habitantes de esta zona, los cuales transitaron, y en periodo histórico esto se marca principalmente del 700 a.C. hasta el 1400. Se exhiben, digamos, algunos artefactos arqueológicos, como ollas, por ejemplo, cerámica, de la cultura de la Concagua. En este rescate arqueológico se encontraron algunos cuerpos, había algunas osamentas, digamos, de tiempos prehispánicos, que datan principalmente entre el 1200 a 1400, básicamente. Tienen una información bastante particular porque dan cuenta de la transición cultural que había en esta zona, tanto del interior de la Concagua, como de otros grupos de diaguitas, por ejemplo, presentes en la zona. Por lo tanto, entregan una información muy valiosa de ese periodo. Luego, la otra sección histórica, digamos, se refiere al periodo de la colonia, donde encontramos, por ejemplo, algunos vestigios desde las cerámicas, herramientas que se utilizaban, hasta llegar al periodo de la República. Es decir,
vamos haciendo una reconstrucción histórica por los distintos sustratos, por las distintas capas, digamos, del subsuelo de la plaza, hasta llegar al hito que es el terremoto 1906. Finalmente decir que esta exposición es muy valiosa porque, por una parte, los ciudadanos se han interesado mucho por lo que ha acontecido en Plaza O'Higgins. O sea, ha estado ¿cuántos años cerrado? Unos 3 años más o menos. Lleva sí, del 2016 que partieron los trabajos de sondaje. Exacto. Hasta ahora que todavía siguen trabajando, porque obviamente, de acuerdo a la ley de Monumentos Nacionales, la 17.288, cualquier trabajo que se haga en superficie necesita tener los permisos de Monumentos Nacionales. En este caso, gracias a estos sondajes, se pudo establecer este gran hallazgo arqueológico que ahora, y que luego de un trabajo de casi 2 años, se va a poder ver mañana a contar de las 12 horas en el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Exactamente. Ahora, ¿ustedes siguen indagando en este sector de la Plaza O'Higgins? ¿Siguen buscando cierto tipo a lo mejor de restos o de cosas que puedan encontrar? No, el rescate, primero se hace, bueno, los sondeos, se hicieron algunas fosas, digamos, para los hallazgos, ya se rescató todo lo que se pudo encontrar en ese lugar. O sea, ya no hay más. Puede que haya más, pero ya probablemente. no van Lo a mismo encontrar ocurre, por más. ejemplo, en el Congreso. De hecho, en el Congreso probablemente podamos encontrar más cosas, pero ya está. Lo que pasa es que el tema de la ley de monumentos, que para nosotros de alguna manera no tiene mucho tiempo de desarrollo, en la actualidad sí, hay consideraciones a raíz del impacto ambiental, por ejemplo, donde hay una evaluación de las obras, si se pueden ejecutar o no, lo que no acontecía, digamos, hace un par de décadas atrás. Esto nos permite, en este caso, poder resguardar un patrimonio de un valor incalculable, histórico en este caso, y que de alguna forma ayuda a reconstruir nuestra propia identidad. Claro, y ahí me quiero detener porque es trascendental, ¿cierto?, el aporte histórico, cultural que tienen los museos para la sociedad en sí. En el fondo nos enseñan quiénes somos, tenemos esto de la identidad, de saber qué hubo antes, qué pasó, y que en realidad la gente muchas veces no le toma el peso, no va a los museos, no participa de actividades incluso que son gratuitas. El Museo de Historia Natural de Valparaíso tiene incluso actividades nocturnas una vez al año, donde la gente puede ir a la noche del museo, ¿cierto?, a visitar el museo in situ, en el mismo lugar, ¿cierto?, poder entrar, recorrerlo, etcétera, hasta altas horas de la noche. Entonces es importante que la gente sepa que esto no solamente lo ayuda a conocer, a saber qué es lo que hubo antes, qué es lo que hay, qué es lo que se está descubriendo, sino que también a ser parte, a tener esta identidad, ¿cierto?, esta identidad porteña, por decirlo acá, pensando, ¿cierto?, que el museo está ubicado dentro de lo que es Valparaíso. Exactamente. Bueno, hay un compromiso que tiene que ver con lo regional. El museo es depósito legal en la región. Vale decir que los hallazgos arqueológicos, desde fósiles, implementos históricos, llegan al museo donde se resguarda. Hay un proceso, un protocolo para salvaguardar y conservar este patrimonio que pertenece a todos. El museo cuenta con una colección de 60.000 objetos, digamos que es bastante. Entre ellos hay distintos tipos de colecciones, desde colecciones, por ejemplo, etnográficas, arqueológicas, biológicas. Hay un patrimonio biológico muy interesante, porque, por ejemplo, nosotros podemos ver piezas que corresponden a 100 años de antigüedad, y en términos biológicos los científicos pueden hacer comparaciones respecto a las evoluciones o los cambios que han tenido esta especie, sobre todo en este contexto del cambio climático, por ejemplo. También las colecciones bioantropológicas, que se refiere a los cuerpos, a los individuos que el museo tiene. Entre, digamos, lo más quizás emblemático, que llama mucho la atención, es que el museo posee 4 momias de la cultura Chinchorro. Son las momias más antiguas. Exactamente, tienen 7.000 años de antigüedad y fueron encontradas a principios del siglo XX, por ahí, por el año 1910 más o menos, en la aduana. Esto venía... Hay varias historias, pero probablemente... Porque esto es parte del norte de nuestro país. Exactamente, probablemente tal vez iban en contrabando, no lo sabemos, pero se encontraron en la aduana y el museo, a ser la autoridad científica, llegaron ahí. Pasado muchos años hasta que se lograron hacer investigaciones, se determinó a través del carbono 14 la antigüedad que tenía estas momias, se estimaba en 7.000 años, y actualmente están en los depósitos del museo. El museo en la actualidad no presenta momias en exhibición. Nosotros, por un tema de parte de la reivindicación de los pueblos originarios,
parte también por lo que promulgan los propios derechos humanos y el respeto hacia el individuo, no exhibimos los cuerpos. De hecho, de lo que se encontró en Plaza O'Higgins, no se exhiben los cuerpos, pero sí podemos reconstruir sus historias, podemos saber quiénes eran estas O personas. sea, ustedes acá no están exhibiendo las momias chinchorros. Por ejemplo, no se exhibe de ningún Porque tipo. en el norte sí, por eso te hago En el la museo acotación. sí, En el Museo claro, del Norte se exhiben las momias exactamente. chinchorro y se especifica, ¿cierto?, que son una de las momias más antiguas y que está esta cultura, ¿cierto? Pero acá, como tú lo decías, tal vez no se muestran, pero la gente puede observar de qué se trata la cultura Exactamente. chinchorro, ¿cierto? Llama mucho la atención la gente que a lo mejor no conoce respecto a esta cultura, ¿cierto? El hecho que hayan sido tan pequeños, porque las momias en realidad que quedan, los restos que quedan son bastante pequeños, no más de a lo mejor yo diría 45 centímetros. Sí, depende. Lo que muy, pasa muy es que pequeño. en Chinchorro ocurre algo interesante que tiene que ver con una presencia de muchos niños Sí, momificados. muchos niños. Son muchísimos. Y hay investigaciones, se han acercado al museo y tiene que ver mucho con el agua que ellos bebían, con la cantidad de minerales que habían contenidos ahí. Y hay una investigación bien interesante respecto a eso. Además, el proceso propio de momificación que ellos tenían, digamos, en líneas generales, ellos era como una taxidermia, o sea, ellos abrían el cuerpo, sacaban su interior, lo volvían a rellenar, lo articulaban nuevamente, cubrían con una máscara, tienen 3 etapas de desarrollo, es bastante interesante lo que hacen con eso. Ahora lo interesante es saber cómo estas momias que vienen del norte llegaron acá, a Valparaíso, ¿cierto? Y se mantuvieron, porque cuesta mucho el poder mantener un cuerpo, ¿cierto?, de una momia en sí, en el fondo transportarlo y llevarlo a distintos lugares. Sí, claro, el museo cuenta justamente con eso, que son los depósitos donde hay un tema de medición de la humedad, de la temperatura, la luz propiamente tal. Claramente esto ha ido cambiando con el tiempo. En la actualidad nuestros depósitos están remodelados. Hace 3 años se comenzó una labor interesante que fue el reinventario, digamos, de las piezas que tenía el museo. Se sabía que había 30, 40.000, pero no había un número exacto. Pensemos también que hay un contexto en Valparaíso. El terremoto 1906, por ejemplo, destruyó completamente el museo que estaba en el Liceo Eduardo de la Barra. Eduardo de la Barra. Se perdieron las colecciones. El museo se tuvo que trasladar a Santiago, al Liceo Amunátegui, donde se resguardaron algunas colecciones. Luego estuvo cerrado. Y en ese periodo hubo un personaje importante que fue, por una parte, Carlos Porter y luego John Juger Silver, directores del museo, que lograron reabrirlo en Playa Ancha. ¿Y cómo fue esto? Porque si tú piensas, por ejemplo, el desastre que ocurrió en Brasil, el museo que se quemó, el Museo Antropológico, el de Historia Natural, se perdieron todas esas colecciones. ¿Qué hace un museo después de eso? Bueno, los ciudadanos, la comunidad, son quienes pueden volver a dar vida al museo. Y ese fue el caso del museo en Valparaíso. La propia comunidad se hizo cargo del museo a través de donaciones, de nuevas colecciones, a través del vínculo del museo con los colegios. Pensemos, en el año 1914, 1920, nosotros tenemos un montón de fotos de la época de grupos escolares que se acercaban al museo. ¿Y quién los atendía? El propio director hacía las visitas guiadas. Entonces uno dice, oh, las visitas guiadas ahora, en la actualidad, hoy se hacen hace muchísimo tiempo. Y eso es importante. El museo tiene un vínculo con la educación y con la comunidad en Valparaíso muy fuerte. Y creo que eso que tú señalas es lo más relevante, ¿cierto?, respecto al hecho de qué forma se contribuye a poder educar, a la educación, ¿cierto?, con los museos y con el rescate también de la cultura que tenemos acá en el Gran Valparaíso. Desde ahí le hago la consulta a Claudio, ¿cierto?, Claudio Ampuero, principalmente porque él está encargado del área de comunicación. Entonces, de ahí mi pregunta va principalmente a cómo contactan a los colegios, porque yo entiendo que existe, ¿cierto?, estas ganas de a lo mejor de un colegio determinado a asistir un día al museo, y es un tema de preparación mayor que tienen que tener ustedes, el poder trabajar con un grupo de alumnos grandes, ¿cierto?, dividirlos, poder mostrarles este museo que es bastante grande también y poder desarrollar actividades en conjunto. Mira, lo importante es que en el transcurso del tiempo se ha establecido y se ha consolidado un departamento de educación que está conformado por 2 profesionales y un asistente, donde a través de las plataformas digitales, exactamente como decía Juan Pablo, en la página web www.mhnb.cl, cada colegio puede hacer su reserva en línea, aplicación que antes no existía porque antes solamente era a través del teléfono y había muchas veces una desorganización, de repente no se le entregaba una buena atención al usuario. Desde ahora que se ha logrado sistematizar, se ha logrado ordenar
y utilizar las nuevas herramientas digitales que existen, nos ha permitido no solamente llegar a un número más grande de colegios, sino que también entregar una mejor y mayor información. Y en este sentido, por ejemplo, los colegios se inscriben en la página web, en el banner que dice haz tu reserva en línea, y ahí pueden elegir visitas guiadas, pueden también ver si pueden, hay actividades de lectura, cuentacuentos, en fin, hay una serie, actividades allá en el museo, exactamente, sobre todo para niños. La gente tiene que Sí. saber que puede aprovecharlo, sobre todo en la época de verano. Cuéntanos también, ahora que ya se están acercando los días más calurosos, el museo, ¿cierto?, hace ciertos talleres de pintura donde los niños pueden asistir de todas las edades, incluso hasta los 14 años, a El- dibujar y a saber y a interiorizarse un poco de la historia del museo. Mira, el museo se caracteriza principalmente que la época, hablemos de marzo a noviembre, diciembre, el fuerte es netamente el público escolar, enfocado tanto a nivel párvulo, nivel básico, enseñanza media, y también, aunque tú no lo creas, también tenemos convenio con universidades, que también ese es un nicho que quizás no estaba muy bien desarrollado, y que a través de todas estas nuevas estructuras que ha tenido el museo desde el 2014, su reapertura, desde la nueva museografía, hasta ahora hemos logrado consolidar donde con estas instituciones de educación superior, tanto universitarias como técnica profesional, hay convenios con la Universidad de Playa Ancha, Universidad de Valparaíso, Universidad de Viña del Mar, Universidad de las Américas, en fin, donde muchos cursos van a hacer sus clases también a estos espacios. Entender también el museo como un espacio público, un espacio donde todo no es todo inerte, no es todo que no cambia, al contrario, ver al museo también como un espacio donde yo puedo ir, ver la museografía, puedo tomarme un café, tengo wifi, tengo un wifi gratis, tengo una biblioteca, en fin, todo un espacio. Y en ese sentido, tenemos un auditorio que muchas veces son utilizados por cursos de universidad para que los profesores también hagan casi in situ. Entonces, tenemos una amplia gama, y en el verano, como tú bien decías, tenemos hay cuentacuentos, hay talleres de pintura, de dibujo, taller de máscara, en fin, hay una serie de actividades que obviamente a contar de diciembre nosotros la empezamos ya a promover, porque son siempre con cupos limitados, en realidad. Sí, ahora recordar que lo inmediato, Es el 25 de octubre lo primero, ¿o no? Claro, lo inmediato tenemos mañana la inauguración, pero lo Ajá. que tú consultabas de las actividades nocturnas, Sí, de la actividad la nocturna. próxima es la Museos de Medianoche. Esta Ya. es el 16 de noviembre, viernes 16 de noviembre, en horario extendido. El museo atenderá desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. O sea, es medianoche, pero para nosotros es hasta las 10. Y las actividades que se hacen va a estar bien interesante, porque desde el Departamento de Biología del museo ha preparado una intervención que tiene que ver con el plástico y el medio ambiente. Entonces va a haber una intervención en la museografía bien llamativa. En el fondo, nosotros presentamos la biodiversidad de la región de Valparaíso y la vemos impecable. Vemos sus datos, las especies, el ambiente. Son ambientaciones cada sala, pero ahora la vamos a ver en su real dimensión, contaminada, digamos. Va a haber una intervención bien interesante para que la vea la gente. ¿Y qué sucede con el plástico? ¿Cómo afecta? Nosotros tenemos el tema tan vigente como son las bolsas, las bombillas, la contaminación, y cómo afecta a la biodiversidad. Nosotros a veces nos limitamos y pensamos que hay una separación entre la ciudad y la naturaleza, y nosotros habitamos un lugar que finalmente es nuestro ambiente natural. Son los edificios, es el puerto, pero también son las especies que habitan acá. O sea, uno ve, por ejemplo, documentales antiguos, pingüinos bajando escaleras, digamos, en los cerros de Valparaíso, y uno pregunta, oye, ¿dónde viven los pingüinos? Y uno piensa en cualquier parte menos en Valparaíso. Claro. Y sí hubieron pingüinos. Entonces, ¿qué pasó con ellos? El cambio climático. Exactamente, ¿dónde se fueron? ¿Cómo el hombre afecta el ambiente directamente? Ese día van a haber actividades, como te decía, desde las 6 de la tarde, entre ellas, por ejemplo, que colaboran mucho con el museo, que es la Fundación Mustaki. Va a hacer presentación de intervención de los cuentacuentos, talleres en la sala de lectura, la sala de educación se abre completamente, abierta a público, es muy bonito ese espacio, se hacen actividades didácticas, actividades educativas, gratuitas para toda la gente, para toda la familia, para todas las personas. También va a haber cine referido al tema del plástico, el medio ambiente, charlas también con especialistas. O sea, hay una nutrida oferta el día 16 de noviembre. Eso lo primero que podemos agendar.
El día viernes, Viernes 16. 16, así Sí, es. porque si estaba sacando la cuenta ahí viernes 16 de noviembre, ¿cuándo podía ser esta intervención que van a hacer respecto al plástico? O sea, falta muy Exacto, poquito. muy Y poco. preguntarles respecto a, sabemos que nos estamos acercando a la fecha de Halloween, ¿cierto? Queda muy poco. ¿Van a hacer alguna actividad respecto a esta celebración o el museo no celebra este tipo de cosas, etcétera? La verdad es que no hay una celebración en sí. De hecho, los días feriados el museo abre hasta las 2 de la tarde. Ya. Es nuestro horario solamente de las 10 hasta las 2. El horario normal del museo es de martes a sábado de 10 a 6 y domingo hasta las 2, más los festivos. En verano, como comentaba Claudio, tenemos el horario extendido hasta las 8 de la noche. En el caso de Halloween o el Día de los Muertos, mira, podríamos nosotros darle una vuelta en algún momento y generar algo, porque es interesante también, sobre todo la relación que se hace con la muerte en la cultura general latinoamericana, que es algo muy presente en la actualidad para todos. Pero específicamente ahora no tenemos una actividad para Halloween. No hay nada planeado todavía, pero podría eventualmente Pero es una haber. buena idea, muy buena idea. Lo pondremos en la agenda, yo creo. Sí, yo Claro, creo que ahí les di sí, una muy buena idea, así que tengo que estar invitada cordialmente sí, porque por les supuesto. acabo de entregar una muy buena Sí. idea para que vean también el tema de la cultura, lo que tú decías, la muerte, cómo la gente evalúa Sí. esto de las muertes, los cementerios, etcétera, que es muy distinto en cada cultura, por lo demás. Exactamente. Preguntarle respecto a un premio que se ganó el museo hace muy poco, se llama el premio Una Mención Honrosa Gret Motzny. ¿Qué les parece a ustedes Exactamente. esto y de qué forma lo toman también como museo? Porque es un reconocimiento a lo que se está realizando en sí dentro del museo y de la forma en que lo están haciendo. Efectivamente, el premio Great Mosney es impulsado por el ICOM, que es la institución que promueve los museos a nivel internacional y promueve las buenas prácticas museológicas. ¿Qué quiere decir esto? De qué forma los museos se han hecho cargo de su gestión, de la administración de sus colecciones, pero sobre todo con el vínculo que tienen con las comunidades. Entonces nosotros postulamos este año a este premio que no tiene precedentes, ya que es el primero, dando cuenta de los 3 últimos años de gestión del museo, en el sentido de que el museo el 2014, a finales del 2014, ya 2015, se renovó completamente. Hubo una restauración del inmueble, el Palacio Lyon, que es monumento nacional, de la exposición permanente con una nueva museografía, vale decir que en vez de mostrar vitrinas con animales y ordenarlos por especie, del orden taxonómico que se llama, se propuso hacer una ambientación, mostrar cada ambiente con estimulaciones sonoras, sensitivas, por ejemplo, al tacto, aromas, que dieran cuenta de cómo son esos espacios. Y se creó un nuevo guión, una nueva forma de presentar el museo a la comunidad. Entonces uno podría decir, perfecto, con esto va a venir todo el mundo a conocerlo, pero ¿cómo nos hacemos cargo de esto? ¿Es solamente el diseño el que vale? ¿O son las personas que le dan sentido a esta exposición? Finalmente las personas, la interacción, yo creo que va por ahí también. Entonces ahí comenzó el trabajo, como indicaba Claudio, a través del área de educación importante, las mediaciones, a través de la propia área de ciencia, de mostrar lo que hacían, y empezó un plan estratégico a desarrollarse en 3 años. El primer año lo que quisimos era dar cuenta de que el museo efectivamente estaba nuevamente abierto, y que era porque uno revisaba y decía, oye, los visitantes del museo, y decía, el más bajo índice de visitantes son colegios de Valparaíso. Y dice, pero ¿cómo? Si estamos en Valparaíso y lo que menos viene no puede ser. Y ahí se comenzó a trabajar con los profesores, con la Corporación Municipal de Valparaíso en este caso, con nuevos convenios, entregando herramientas a los profesores para que se apropiaran de este espacio, lo sintieran así. Luego también con las universidades, por ejemplo, con nuestro propio entorno, la municipalidad, muy importante, distintas asociaciones culturales, que encontrar en el museo un espacio de apropiación. Por ahí va un poco el tema de gestión. Y este premio viene a confirmar eso, viene a confirmar de que efectivamente a nivel nacional, la labor que se ha desarrollado en Valparaíso, en este museo en particular, ha tenido muy buen resultado. Por una parte, en estos 3 años, nosotros ya alcanzamos 1 millón de visitantes. Eso fue hace muy poco, ¿verdad? Sí, el mes pasado. El mes pasado. El millón de 1 millón de visitantes. Y en cuanto a Museo Nacional, tenemos un promedio, más o menos, de 180.000 a 200.000 visitantes al año. O sea, es muchísimo. Y de estos grupos que vienen, la mayor parte de ellos son visitantes nacionales. En una mayor escala son los extranjeros, que también ahí tenemos un tema interesante para seguir potenciando, pero sobre todo las proyecciones apuntan a la inclusión. Ese es el motor de desarrollo de los museos. Es decir, no solamente hacer una actividad y decir como esa actividad es para no videntes, no, es una actividad donde podamos integrar
a todo tipo de personas, que haya una diversidad y que nuestro lenguaje sea mucho más universal y abierto. Y déjame decirte que se cumple y se ve también, yo personalmente lo digo, asisto a los museos y me gusta mucho, ustedes también tienen bastantes redes sociales donde la gente los puede encontrar, tienen Instagram, por ejemplo, donde van publicando fotos con informaciones para que la gente sepa de repente de, no sé, ciertos peces que tienen, no sé, animales, y van publicando información y es muy interactivo para los niños, lo digo principalmente, las actividades que tienen son muy positivas, los niños no solamente aprovechan de desarrollar la actividad, sino que además interactúan entre ellos y también pueden ir conociendo otras realidades, es muy, muy, muy un espacio donde confluyen muchas cosas y creo que de verdad es muy importante que se rescate la cultura, ¿cierto? Y la identidad que sale principalmente de los museos y que la gente tiene que ser parte de esto. A ambos, Claudio Ampuero y también Juan Pablo, quisiera agradecerles por acompañarnos el día de hoy, por entregarnos toda esta información y solamente reiterar las fechas. Lo próximo que viene es el 25 de octubre, es decir, mañana, el cumpleaños, por decirlo así, de este museo 140, iba a decir 144. 140 años ya cumple este museo y la gente va a poder participar de todas las actividades desde las 14 horas. Sí. Y también tú nombraste una, pero para noviembre, el 16, sí, el 16 de noviembre. Sí, y el día sábado, de hecho, mira, no recuerdo bien la hora, creo que es a las 12, hay una actividad de arte y ciencia. Pero lo pueden encontrar, lo pueden encontrar en el Facebook o en la página del museo, que es una actividad familiar abierta a público. También tenemos cine todos los sábados. Ahora estamos, por ejemplo, con la 12ª muestra de cine video indígena, eso a las 4 de la tarde. O sea, hay múltiples actividades para ir desde ya a visitar, ¿no? MHNB, ahí lo pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Les agradecemos a ambos por acompañarnos este día y les deseamos además que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. 12:59, hemos llegado al fin de este tema a las 12. Recuerden